Existe una cierta ironía muy particular en ser copiado. Por un lado, es casi un elogio involuntario. Alguien miró tu trabajo, lo encontró tan bueno que decidió reproducirlo. Por otro, es una de las formas más descaradas de irrespeto que existe en el mundo creativo. Ahora imagina que esa copia no sea un fan haciendo un homenaje amateur en YouTube, sino una producción profesional, con presupuesto, distribución, audiencia y por supuesto dinero. Bastante dinero. Eso fue exactamente lo que le pasó al increíble mundo de Gumball, una de las series de animación más creativas y originales jamás producidas. ¿Y la forma en que respondió a esa situación? Bueno, eso es lo que hace que esta historia sea verdaderamente inolvidable. Para entender lo que ocurrió, primero necesitamos hablar sobre lo que hace a Gumball tan singular. Gumball no es solo una serie de comedia, es una declaración sobre animación, sobre narrativa, sobre lo que es posible hacer cuando la creatividad no tiene límites. Y entonces apareció Miracle Star. Producida en China por la empresa Gold Panda Media, Miracle Star llegó en 2018 como una serie de animación que, a primera vista, parecía extrañamente familiar para cualquier fan de Gumball. Y no era coincidencia, era una copia. Una copia tan descarada que llegaba a ser casi cómica si no fuera tan grave. Pero las similitudes no se detenían en la estructura familiar. Los escenarios recordaban a Elmore, los chistes tenían el mismo tipo de ritmo absurdo, la propia mezcla de técnicas de animación, elemento que es prácticamente una firma visual de Gumball, estaba presente. Algunas escenas fueron acusadas de ser copias casi cuadro a cuadro, de episodios originales con los personajes simplemente intercambiados. Era como mirarse en un espejo que reflejaba algo ligeramente distorsionado, pero inconfundiblemente basado en el original. La reacción de internet fue inmediata. Fans de Gumball de todo el mundo comenzaron a circular comparaciones, compilaciones y videos lado a lado mostrando el grado de similitud entre las dos producciones. La situación rápidamente se convirtió en noticia en el medio de la animación occidental, y el público esperaba, con razón, que habría alguna respuesta formal, algún proceso legal, algún comunicado duro y directo. Al fin y al cabo, era una violación flagrante y todos los involucrados lo sabían, solo que Gumball no es una serie común, y su respuesta tampoco lo fue. En lugar de procesos legales y comunicados, el equipo creativo hizo algo que solo una serie verdaderamente segura de su propia identidad podría hacer. Convirtió la situación en un episodio. Un episodio que con toda la elegancia e ironía posible transformó el escándalo real en ficción y la ficción en algo memorable. El episodio en cuestión comienza de forma aparentemente tranquila, con los Watterson haciendo compras en un supermercado. Gumball y Darwin descubren la sección de alimentos exóticos y empiezan a hacer comentarios graciosos sobre las absurdas opciones expuestas allí. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces aparecen dos personajes más y comienzan a repetir palabra por palabra exactamente lo que Gumball y Darwin acababan de decir. El enfrentamiento es inevitable, y lo que sigue es una disputa de egos que termina de la forma más ridícula posible, con todos sintiéndose mal al mismo tiempo. Es el tipo de humor que Gumball hace mejor, absurdo pero con un punto. A partir de ahí, la narrativa escala de una manera precisa y muy bien construida. Los Watterson descubren que esa familia de dobles son, en realidad, estrellas de televisión en China. Una familia entera que se hizo famosa y rica copiando cada aventura, cada momento, cada detalle de la vida de los Watterson. Y mientras los imitadores ganaban dinero, los originales seguían al límite económicamente, como siempre. La rabia es comprensible, la indignación es legítima, pero lo que el episodio hace con esa rabia es lo que lo hace especial. Hay una escena particularmente brillante en la que Richard, sin ninguna intención profunda, simplemente voltea el sofá. Segundos después, un video de los imitadores haciendo exactamente lo mismo ya está circulando en internet. Es en ese momento cuando la familia se da cuenta. Los están vigilando en tiempo real. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es capturado y reproducido antes de que puedan parpadear. El enfrentamiento físico que viene después es tan simbólico como hilarante. Los Watterson se enfrentan a sus imitadores en una batalla que no lleva a ninguna parte, porque cada uno está perfectamente igualado al otro. Es una metáfora casi perfecta para la relación entre original y copia. Cuando eliminas toda la creatividad, lo que queda es un empate eterno. Quien rompe ese ciclo es, curiosamente, Anais, la más pequeña y la única que no tiene una contraparte en la serie imitadora. Es ella quien se da cuenta de que el enfrentamiento no resuelve nada y propone un enfoque diferente, guiar a los imitadores hacia la originalidad. Lo que viene después es una secuencia musical. Sí, literalmente le cantan para intentar enseñarles a los copiadores a ser originales, que por supuesto es copiada de inmediato también. Hay algo profundamente verdadero en eso. A veces copiar no es pura malicia, es incapacidad para crear, y eso, a su manera, es algo más trágico. Pero la serie no termina con filosofía, termina con una persecución en camión hacia un puente sin terminar, con un rastro de gasolina en llamas y la familia entera gritando desesperadamente. Es Gumball siendo Gumball hasta el final, y es Anais nuevamente quien salva a todos, gracias precisamente a lo que la diferencia. Es lo suficientemente pequeña para alcanzar el mecanismo que desacopla el camión del tanque de combustible. Los imitadores no tienen esa suerte, porque no tienen una Anais,
no tienen ese elemento único, específico e insustituible, que solo los originales poseen. El mensaje es casi poético y entregado con una explosión. Lo que hace que todo esto sea tan extraordinario es la rareza de una respuesta así. En el mundo del entretenimiento, cuando alguien copia a alguien, la respuesta estándar es el silencio o el proceso judicial. Ninguna de las dos genera contenido memorable. Gumball eligió un tercer camino: humor, creatividad y confianza en sí mismo. Transformó la humillación en arte, y al hacerlo demostró exactamente lo que los imitadores nunca podrían demostrar: que la diferencia entre original y copia no está en la forma, sino en el alma. Miracle Star eventualmente salió del aire, desapareció de las plataformas y se convirtió en una simple nota al pie en la historia de las animaciones copiadas. Gumball, por su parte, dejó un episodio que la gente sigue comentando años después, no como un documento de rabia, sino como un ejemplo de cómo lidiar con el absurdo con clase, con inteligencia y con un camión en llamas. Al final de todo, copiar es fácil, ser insustituible es la parte difícil. Y Gumball nunca pareció tan insustituible como en el episodio en que demostró, con toda la ligereza del mundo, que nadie nunca podría realmente ocupar su lugar. Ese fue el video, espero que a todos les haya gustado. Comenten aquí abajo qué dibujo animado quieren ver aparecer por aquí. También suscríbanse al canal para seguir contenido diario de los más diversos dibujos animados. Mejor suscríbanse o no habrá más temporadas de Gumball. Y si te dijera que existe un episodio de Padre de Familia donde Peter Griffin hereda una contraseña de HBO Max de un tío muerto y la usa para destruir Game of Thrones, Sucesión y Pequeñas Mentiras en menos de 25 minutos, pues bien, eso pasó de verdad y es glorioso. Padre de Familia tiene básicamente una misión de vida: no respetar nada ni a nadie. En más de 2 décadas al aire, la serie de Fox ya se burló de presidentes, religiones, otras animaciones y prácticamente cualquier cosa que aparezca en el radar cultural norteamericano. Pero cuando el blanco es un competidor directo, o en este caso la plataforma que concentra algunas de las series más premiadas de la televisión, el humor gana un sabor extra. Siempre hay ese toque de celos corporativos disfrazados de comedia, y Fox, que nunca tuvo un Emmy de prestigio en la mano, claramente tiene algunas cuentas pendientes con HBO. El episodio empieza con un pretexto simple y genial. El tío de Peter muere y la familia hereda el acceso a HBO Max de él, al menos hasta que se cancela la tarjeta de crédito. La decisión obvia: ver Game of Thrones. Y ahí es donde la broma empieza de verdad. Peter se convierte en Jon Yellow Snow. Sí, Yellow Snow. Lois es Lady Yellow Snow. Stewie es el príncipe Joffrey y Donna aparece como Daenerys Targaryen. La historia sigue más o menos el hilo de la serie original, pero con un detalle importante. Peter, como narrador, no pierde la oportunidad de pegarle un pinchazo a HBO por haber retirado las escenas de sexo del catálogo. Es casi una nota al pie colocada en medio de una batalla épica. Y funciona exactamente porque es absurda. Después viene la parodia de Sucesión, y aquí la escritura se vuelve aún más afilada. Peter es el patriarca anciano de una empresa llamada Peastream Industries, los hijos pelean por el poder, nadie impresiona a nadie y al final, en lugar de pasarle la empresa a la familia, Peter simplemente se le entrega a Gwendolyn Christie, la Brienne de Tarth de Game of Thrones, que aparece disculpándose por haber llegado tarde. Es el tipo de chiste que solo tiene sentido si conoces ambas series, y es exactamente por eso que funciona tan bien. Luego viene Pequeñas Mentiras, que empieza con un misterio absurdo. Un montón de caca en el fondo de la escalera de una escuela. Todos los hombres están vestidos de Audrey Hepburn, todas las mujeres de Elvis, porque sí, así funciona la serie. En medio de toda la investigación y las intrigas de los personajes ricos, Peter aparece al final revelando que él es el culpable, y la justificación es que su casa de vidrio tiene el baño con vista al océano. Se aprueba una ley, el episodio termina. Lo que hace que esta burla sea efectiva no es solo el absurdo, es la precisión. Padre de Familia no está simplemente poniendo a los personajes en disfraces y llamándolo parodia. El episodio apunta a cosas reales. La percepción de que Game of Thrones perdió calidad, que Sucesión es básicamente gente rica peleando en salones elegantes y que Pequeñas Mentiras tiene una estética tan afectada que se puede burlar de ella solo con el vestuario. Y al final, cuando Chris señala que 114 Emmys fueron divididos entre esas 3 series mientras Padre de Familia se quedó con 0, el chiste deja de ser solo humor y se convierte en una declaración. Levemente amarga, pero con una sonrisa en la comisura. Este episodio es un ejemplo perfecto de lo que Padre de Familia hace mejor cuando está en forma: usar el humor como cobertura para decir lo que realmente piensa. La serie ya lo hizo con Star Wars, con la propia Fox, con la cultura norteamericana en general.
Pero hay algo especialmente divertido en ver a la animación más desprolija de la televisión señalar con el dedo a las series más aclamadas del mundo y decir, vimos lo que hicieron y nos pareció un poco aburrido. Puede que no tenga Emmys, pero tiene agallas. Y a veces, eso es más interesante de ver. Este fue el video, espero que a todos les haya gustado. Si quieres ver algún contenido específico más de Padre de Familia, algún episodio parodia, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios y me comprometeré a traerlo lo más rápido posible. Además, el resto de la trilogía de Star Wars ya está en producción. Y recuerden mejor suscribirse al canal o Disney cancelará la producción de sus dibujos animados. Existe un tipo de humor que con el tiempo deja de ser gracioso y se vuelve simplemente pesado. Golpea en el mismo punto una y otra vez, sin pausa, sin variación, sin ninguna consecuencia que tenga sentido dentro de la historia. Padre de Familia es una serie que conoce muy bien ese territorio, y Meg Griffin, la hija mayor de la familia, es quien carga con el peso de eso en cada episodio. Es difícil ver ciertas escenas que involucran a Meg sin sentir una incomodidad que va más allá del simple malestar con el humor ácido. No es que la serie sea incapaz de hacer reír, hay momentos, principalmente partes específicas, que si las ves sueltas del episodio pueden hasta ser bastante graciosas. El problema con Meg es que lo que se construyó alrededor de ella no parece un chiste bien elaborado, parece más un hábito, algo que los guionistas repiten porque funciona como detonador fácil, como recurso perezoso que no requiere creatividad. Peter Griffin es quizás el personaje más revelador en ese sentido. Es un padre que ignora, insulta y a veces agrede a su propia hija con una frecuencia que, si estuviera aislada en un único episodio, podría leerse como crítica social o exageración intencional de un arquetipo. Pero no está aislada, es constante. Peter trata a Meg como si fuera una molestia, un error de cálculo de la naturaleza, algo que tolera únicamente porque la ley lo obliga. Y lo perturbador es que la serie no parece querer que nos sintamos mal por eso, quiere que nos cause gracia. Hay episodios en que no solo Peter, sino toda su familia insulta a Meg, en que la abandonan, en que dicen que preferirían que ella no existiera. Y Meg sigue ahí, absorbiendo todo eso, a veces intentando reaccionar, pero siempre volviendo al mismo lugar, el de la víctima a quien nadie toma suficientemente en serio como para defenderla. Y luego existe otra capa, igualmente agotadora, el hecho de que Meg es sistemáticamente retratada como una joven de apariencia tan repulsiva que las personas a su alrededor reaccionan con asco físico ante su simple cercanía. Ese es un chiste que la serie cuenta con orgullo, repitiéndolo de distintas formas a lo largo de los años. Otros personajes vomitan cuando ella se acerca, rechazan su contacto, expresan horror al saber que ella tiene interés romántico por alguien. Y todo eso está enmarcado como comedia, como si la simple idea de que alguien pudiera amar a Meg o ser amado por ella fuera lo suficientemente absurda como para provocar carcajadas. Lo que hace que esto sea particularmente difícil de ver no es la exageración, la animación para adultos vive de la exageración, es la ausencia de cualquier contrapeso. No hay episodio en que Meg sea de verdad validada, no hay arco narrativo en que alguien la mire y le diga con sinceridad que ella importa. Existe un episodio específico, famoso entre los fanáticos, en que ella confronta a la familia sobre los maltratos y se ofrece seguir siendo el receptáculo de toda la negatividad familiar para que los demás puedan funcionar. Y la serie trata eso como si el papel de Meg fuera literalmente sufrir para que los otros estén bien. No es difícil notar lo que está ocurriendo desde el punto de vista narrativo. Meg existe como dispositivo. Es el personaje que la serie sacrifica para que los demás parezcan más interesantes por contraste. Cada chiste sobre su apariencia, cada rechazo, cada golpe de Peter, cada mirada de asco de sus compañeros, todo eso sirve para posicionar a los otros personajes como más deseables, más graciosos, más centrales. Meg es el negativo. Y quizás lo que más molesta es exactamente eso. La serie parece consciente de lo que está haciendo. Hay momentos en que casi le guiña el ojo al espectador, casi reconoce que Meg es maltratada de manera injusta. Pero nunca va lo suficientemente lejos como para convertir esa percepción en algo significativo. La conciencia está ahí, pero solo sirve para aliviar cualquier responsabilidad creativa, como si admitir el problema fuera suficiente para no tener que resolverlo. No lo es. Ver más de 20 temporadas de un personaje siendo demolido sistemáticamente, sin crecimiento, sin dignidad restaurada, sin que nadie dentro de la ficción la vea realmente como un ser humano completo, es una experiencia que va más allá de la incomodidad con chistes pesados. Es triste, no en el sentido de que uno llora por Meg, sino en el sentido de que se reconoce ahí un patrón muy real, el de personas que existen en la periferia de los grupos, invisibles o visibles solo cuando resulta conveniente humillarlas, y cuyo dolor nunca es tomado lo suficientemente en serio como para generar consecuencias.
Ese fue el video, espero que a todos les haya gustado. Si creen que tiene sentido, suscríbanse al canal para seguir contenido diario sobre dibujos animados. Mejor suscribirse, de lo contrario, Peter Griffin nunca va a recibir una skin gorda en Fortnite. Existe un tipo de memoria que no necesita fotos, no necesita videos, no necesita ningún registro, simplemente está ahí, guardada en algún lugar entre el pecho y la garganta, esperando el momento justo para aparecer. Un olor a pasto mojado, la sensación de andar en bicicleta sin rumbo en una tarde cualquiera, o el recuerdo de pasarse horas inventando un juego con reglas que solo tenían sentido para ti y para tus amigos. Clarence es una serie animada que vive en ese espacio. Habita exactamente en esa parte olvidada de nosotros. Estrenada en 2014 por Cartoon Network, Clarence no tiene héroes salvando al mundo. No tiene villanos con planes descabellados. No tiene magia, ni aventuras épicas, ni lecciones de moral envueltas en moño. Lo que tiene es algo mucho más raro. Tiene la infancia de verdad. Esa infancia que la mayoría de los dibujos animados ignora porque cree que no es lo suficientemente emocionante. Clarence no está de acuerdo, y es exactamente por eso que llega tan adentro. El personaje principal es un niño gordito, ruidoso, a veces inconveniente, que le sonríe a todo y encuentra alegría en cosas que cualquier adulto pasaría de largo sin siquiera notar. Un charco de barro, un carrito del supermercado en el estacionamiento, una caja de cartón lo suficientemente grande como para convertirse en una nave espacial. Clarence no necesita mucho, y de alguna manera, al verlo así, uno recuerda que alguna vez tampoco necesitaba. Sus amigos completan esa ecuación con una precisión casi quirúrgica. Jeff es el niño ansioso, organizado, que se preocupa por las reglas y por lo que los demás van a pensar. Sumo es todo lo contrario, desapegado, callado, dispuesto a todo sin cuestionarlo. Y juntos, los tres forman ese tipo de amistad que solo existe en la infancia. Esa amistad que no tiene mucho que ver con tener los mismos gustos o venir del mismo lugar. Tiene que ver con estar disponible, con aparecer, con compartir el mismo espacio y el mismo aburrimiento de una tarde de sábado sin nada que hacer. Cualquier persona que haya tenido un amigo de infancia va a reconocer esa dinámica de inmediato. Lo que la serie hace con maestría es capturar los momentos pequeños, no los grandes, los pequeños. La escena donde los niños esperan en la fila del supermercado y convierten eso en una aventura. El episodio entero basado en una fiesta de cumpleaños donde no todo sale como se planeó, donde hay ese silencio raro que todos fingen no notar, donde aparece el niño que llega sin ser invitado y se queda incómodo en un rincón. Ya viviste eso, no necesariamente en ese formato exacto, pero sabes perfectamente cómo se siente. Y ahí está el secreto de Clarence, no romantiza la infancia. No la pinta con colores pastel y música alegre todo el tiempo. Muestra los momentos vergonzosos, los conflictos tontos que parecen enormes, la frustración de no poder explicar lo que quieres porque todavía no tienes las palabras correctas. Muestra al niño que no sabe comportarse en un lugar público, al que miente sin querer, al que lastima a un amigo sin entender bien por qué. Esas cosas son parte de crecer, y Clarence no le tiene miedo a mostrarlas. Hay un tipo de honestidad en la serie que es casi incómoda. Y es justamente esa incomodidad la que genera la nostalgia más sincera. Porque la añoranza de verdad no es solo de las partes buenas, es de las partes completas, es del desorden todo, de los errores, de los momentos en que no sabías lo que estabas haciendo, pero estabas ahí, presente, viviéndolo con una intensidad que el mundo adulto raramente permite. Clarence hace eso sin forzar nada, sin apretar el botón de la emoción de forma artificial. Simplemente muestra a un niño siendo un niño. En un barrio sencillo, con amigos sencillos, viviendo días sencillos. Y de alguna manera, esa simplicidad es lo que más duele, porque uno se da cuenta de que algún día tuvo eso, y que de tanto crecer, de tanto preocuparse por las cuentas, los plazos y las responsabilidades, fue dejando esa parte atrás sin darse cuenta. Hay algo muy valioso en la manera en que la serie ve el mundo a través de los ojos de Clarence. Él no sabe que esa tarde de domingo va a terminar. No sabe que ese amigo puede mudarse, que ese patio algún día va a pertenecer a otra familia, que esa versión de sí mismo, despreocupada y ruidosa, se va a volver cada vez más difícil de encontrar. Simplemente está ahí, jugando, inventando, existiendo. Y uno mira todo eso con una sonrisa en la cara y un nudo en el pecho que es difícil de nombrar. Clarence es una serie sobre lo que significa estar vivo cuando todavía no sabes que algún día vas a extrañar haber sido niño. Y quizá por eso se queda, no como el recuerdo de un programa de televisión, sino como el recuerdo de algo mucho más personal, como un espejo que muestra quiénes éramos, antes de aprender a tener prisa. Este fue el video. Espero que les haya gustado. Si creen que vale la pena, suscríbanse al canal para seguir los próximos contenidos diarios. Miren, si se suscriben ahora, volverán a vivir la mejor parte de su infancia.
pueden confiar. Hay un momento muy específico viendo a Los Simpson en el que te das cuenta de que algo cambió. No es un episodio en particular, no tiene una fecha marcada en el calendario. Es una sensación que se va acumulando, despacio, temporada tras temporada, hasta que un día miras a Homer Simpson en la pantalla y piensas, ya no me cae bien este hombre. Y entonces viene la culpa, porque Homer fue, durante muchos años, uno de los personajes más queridos de la televisión. No por ser un buen padre, porque claramente no lo era, sino por ser un padre verdadero, lleno de defectos, perezoso, egoísta en muchos momentos, pero capaz de un amor que parecía genuino, urgente, casi conmovedor en su imperfección. Ahora compara eso con el Homer de las temporadas más recientes. En varios episodios contemporáneos, ignora a sus hijos de una forma que ya no parece cómica, parece fría. Arruina los planes de la familia sin remordimiento. Engaña a Marge en situaciones que en las temporadas antiguas habrían generado arrepentimiento genuino y un intento de reparación. Hoy, muchas veces, el episodio simplemente sigue adelante, como si nada de eso importara. La diferencia no está en lo que hace Homer, está en lo que siente después. El Homer original actuaba por impulso, pero era perturbado por su conciencia. Mentía, traicionaba la confianza de su familia, tomaba decisiones horribles, pero siempre había ese momento en que se miraba al espejo y no le gustaba lo que veía. Era en ese intervalo entre el error y el intento de enmienda donde la serie encontraba su corazón. Los guionistas, a lo largo de las décadas, fueron simplificando a Homer hasta que solo quedó la cáscara cómica del personaje. El hombre que quiere cerveza, que evita el trabajo, que le grita a Bart e ignora a Marge. Pero sin la capa emocional que sostenía todo eso, lo que quedó fue un personaje que ya no es trágico ni gracioso. Es simplemente desagradable. Hay un nombre para este fenómeno en el universo de Los Simpson. Los fans lo llaman flanderización, una referencia al propio Ned Flanders, que comenzó como un vecino complejo y fue reducido a un estereotipo religioso. Homer pasó por el mismo proceso. Sus características más fáciles de explorar cómicamente, la pereza, la gula, la impulsividad, fueron amplificadas hasta el punto de tragarse todo lo demás. Y lo que se perdió en ese proceso no fue solo la profundidad de Homer, fue la credibilidad emocional de toda la serie. Cuando Marge sufre por el comportamiento de su marido en las temporadas recientes, uno ya no siente la tensión familiar que sentía antes, porque antes, aunque Homer se equivocara, uno sabía que ese matrimonio tenía una base real. Hoy, cuando Homer olvida el aniversario de Marge o arruina una ocasión importante, el chiste se agota en sí mismo. No hay una capa debajo, no hay amor escondido esperando aparecer en el tercer acto. ¿Qué nos dice esto sobre la serie en su conjunto? Nos dice que Los Simpson, en sus mejores momentos, nunca fue una serie sobre una familia disfuncional. Fue una serie sobre una familia imperfecta que, a pesar de todo, elegía mantenerse unida. Homer elegía a Marge, Marge elegía a Homer. Bart y Lisa peleaban, pero se protegían. Y en el centro de todo eso había un tipo de amor feo, ruidoso, lleno de arrepentimiento, pero real. Cuando ese amor dejó de ser el motor de la serie, algo esencial se fue. Y los fans lo sienten de una manera difícil de articular, pero muy fácil de reconocer. Es esa sensación de ver un episodio nuevo y no importarte lo que va a pasar, porque los personajes tampoco parecen importarse demasiado los unos por los otros. Homer Simpson todavía existe, todavía aparece cada semana en televisión, todavía grita el nombre de Bart, todavía come donas, pero el hombre que lloró al ver nacer a su hija, que volvió a la universidad para hacer sentir orgullosa a Marge, que enfrentó sus propios miedos y fracasos incontables veces para ser, aunque sea por un momento, el padre que su familia necesitaba, ese Homer se fue poco a poco sin que nadie se diera cuenta exactamente de cuándo. Y quizás ese es el mayor pesar de ver Los Simpson hoy. No es que la serie se haya vuelto mala, es que la serie olvidó lo que hacía a Homer Simpson no solo gracioso, sino humano. Y sin humanidad no hay comedia que aguante, solo queda el vacío de un personaje que alguna vez fue mucho más que eso. Existe un tipo de amistad que uno reconoce inmediatamente cuando la ve. No necesita explicación, no necesita subtítulos. Simplemente miras y piensas, eso es, así debería ser. La amistad entre Campbell y Darwin Watterson es exactamente eso. Y lo más increíble es que existe dentro de un dibujo animado completamente loco, lleno de absurdos, donde el mundo literalmente no tiene sentido. Y aún así, en medio de todo ese caos, la relación entre estos dos es una de las cosas más reales que cualquier animación haya puesto en pantalla. Piénsalo bien. Gumball y Darwin no son solo mejores amigos, son hermanos.
un pez que creció patas y fue adoptado por la familia, pero que en la práctica es el compañero más leal que Gumball podría tener. Y esa dinámica, esa mezcla entre hermandad y amistad, es lo que hace que su relación sea tan especial. Porque no es una amistad de conveniencia, de esas que existen solo porque los dos viven en la misma ciudad o van a la misma escuela. Es una amistad que fue construida, cultivada y que resiste todo, incluso las propias locuras de los dos. Gumball es impulsivo, creativo, un poco egoísta a veces, lleno de ideas descabelladas que rara vez terminan bien. Darwin es empático, gentil, el tipo de persona que lo deja todo para preguntarte si estás bien de verdad. Son opuestos en muchos sentidos y es justamente ahí donde radica la belleza, porque sus diferencias no generan fricción, encajan. Gumball necesita a alguien que lo frene cuando va demasiado lejos, y Darwin necesita a alguien que lo empuje cuando está demasiado cómodo. Uno completa al otro de una manera que parece casi intencional, como si el universo los hubiera puesto juntos a propósito. Lo que más llama la atención es cómo parecen el uno para el otro en los momentos que importan. No en los momentos fáciles, cualquiera aparece en los momentos fáciles, sino en los momentos en que la situación es difícil, embarazosa o dolorosa, ahí están. Cuando Gumball está pasando por algo que ni sabe cómo nombrar, Darwin lo siente, sin que haya que decir nada. Y lo contrario también es verdad. Hay una sensibilidad entre los dos que va más allá de cualquier conversación. Es casi como si operaran en la misma frecuencia emocional, aunque sean personalidades tan distintas. Y la serie sabe aprovechar eso muy bien. El increíble mundo de Gumball es un show que vive del absurdo, del humor sin sentido, de situaciones que no funcionarían en ningún otro contexto. Pero es exactamente en esos momentos más caóticos donde la amistad de los dos brilla más. Porque no importa qué tan ridícula sea la situación, y a veces es demasiado ridícula, ellos la enfrentan juntos, sin cuestionar, sin negociar, es automático, donde uno va, el otro va. Y eso no se siente forzado en ningún momento, parece simplemente quienes son. Hay algo muy hermoso en ver a los personajes que genuinamente se quieren. No de una manera performativa, no de una manera en que la serie tenga que recordártelo todo el tiempo. La amistad de ellos está en los detalles, en cómo Darwin se ríe de los chistes malos de Gumball aunque sepa que son malos, en cómo Gumball defiende a Darwin sin pensarlo dos veces, en cómo los dos logran transformar cualquier cosa, hasta el día más aburrido del mundo, en una aventura compartida. Y quizá eso es lo más raro, la alegría que sienten simplemente por estar juntos. No necesitan un motivo grandioso, no necesitan un villano que derrotar ni un problema que resolver. La compañía del otro ya es suficiente. Y ese es el tipo de cosa que mucha gente pasa la vida entera buscando. Alguien cuya presencia ya hace que todo sea mejor. Y estos dos lo tienen, y saben que lo tienen, aunque nunca lo digan con esas palabras. Al final, lo que el increíble mundo de Gumball hizo, quizás sin que nos demos cuenta de inmediato, fue crear un retrato honesto de lo que significa tener a alguien de tu lado de verdad. No la versión idealizada, perfecta, sin conflicto, la versión real, con peleas pequeñas, con errores, con momentos en que uno decepciona al otro, pero también con perdón fácil, con lealtad inquebrantable, con un cariño que no necesita ser declarado porque ya es visible en cada fotograma. Gumball y Darwin son el recordatorio de que las amistades más verdaderas no son las que no tienen fallas, son las que sobreviven a las fallas. Ese fue el video, espero que les haya gustado. Si creen que tiene sentido, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos diarios. Mejor suscríbanse de una vez, porque si no, Gumball va a visitarte por la noche. Están advertidos. Existe una teoría que, una vez que la escuchas, es imposible sacarte de la cabeza. No es sobre conspiraciones políticas, no es sobre física cuántica, no es sobre ningún gran misterio del universo. Es sobre una estrella de mar rosa que vive debajo de una roca en el fondo del mar. Más específicamente, es sobre la posibilidad de que Patrick Estrella, el personaje aparentemente más idiota de toda la historia de los dibujos animados, sea en realidad un genio disfrazado. Y antes de que te rías y cierres el video, dame 2 minutos. Porque los argumentos para esta teoría son más sólidos que cualquier cosa que Patrick haya dicho en su vida. Empecemos por lo básico. Patrick Estrella es presentado desde el primer episodio de Bob Esponja como el mejor amigo del protagonista, un ser de inteligencia cuestionable que vive bajo una roca, no tiene trabajo, no tiene obligaciones y la mayor parte del tiempo parece no tener ni pensamientos coherentes. Confunde palabras, olvida cosas en segundos, dice absurdos con total seriedad. La lectura superficial es simple. Patrick es el personaje cómico, el tonto, el contrapunto ingenuo de Bob Esponja. Pero entonces llega la pregunta que esta teoría pone sobre la mesa. ¿Y si todo esto es calculado? Hay otro detalle que los fanáticos de la serie han notado a lo largo de los años.
Patrick, con toda su supuesta estupidez, frecuentemente aparece en situaciones donde él es el único que obtiene lo que quiere. Mientras Bob Esponja se estresa, se preocupa, trabaja y sufre, Patrick simplemente existe. No tiene problemas financieros porque no quiere nada, no tiene conflictos en el trabajo porque no trabaja, no sufre las consecuencias de las situaciones absurdas del show de la misma manera que los otros personajes. Hay una cierta tranquilidad en Patrick que va más allá de la ignorancia. Es casi como si hubiera descubierto un código que los demás personajes todavía están intentando descifrar. Y cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que Patrick tiene momentos de lucidez desconcertante. En varios episodios hace observaciones filosóficas accidentales que son, de cierta forma, mucho más profundas de lo que parecen. Hay una frase clásica en la que dice algo en el sentido de que la ignorancia es la felicidad, y lo dice con la serenidad de alguien que llegó a esa conclusión después de mucho pensar, no con la cara de quien tropezó con ella por accidente. Otro punto que la teoría plantea es la capacidad de Patrick para manipular situaciones. Hay episodios en los que claramente saca ventaja de la buena voluntad de Bob Esponja, se coloca en posiciones cómodas mientras su amigo resuelve los problemas y cuando las cosas salen mal simplemente se distancia, con una inocencia que desarmaría cualquier acusación. Es imposible no preguntarse, ¿esto es accidente o estrategia? ¿Un ser genuinamente tonto podría beneficiarse de las situaciones de forma tan consistente? También está la cuestión de la memoria selectiva. Patrick olvida cosas con una frecuencia absurda, pero lo curioso es que siempre olvida las cosas correctas. Olvida compromisos, responsabilidades, promesas inconvenientes, pero rara vez olvida algo que sea de su interés. Para alguien que supuestamente no tiene ninguna capacidad cognitiva, es increíblemente eficiente protegiendo su propio confort. La teoría también señala la estructura de algunos episodios en los que Patrick actúa de formas genuinamente crueles o manipuladoras con Bob Esponja, y cuando es confrontado, usa su propia reputación de idiota como escudo. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no entendía. Es el disfraz perfecto, porque nadie castiga a alguien que no tiene la capacidad de comprender sus propias acciones. La estupidez en este escenario no es una limitación, es una protección. Y aquí llegamos a la reflexión que quiero dejarte. Existe una frase que circula en discusiones sobre ese personaje que resume muy bien esta tensión. Tal vez Patrick no sea demasiado tonto para entender el mundo, tal vez sea demasiado inteligente para importarle. Hay una diferencia enorme entre no saber y no querer saber, y a lo largo de más de 20 años de serie, Patrick nunca dejó en claro de qué lado está. Entonces, la próxima vez que veas un episodio de Bob Esponja y veas a Patrick haciendo algo absurdo, míralo de nuevo. Mira los ojos vacíos, la sonrisa tranquila, la forma en que siempre termina bien al final. Y pregúntate, ¿estás viendo a un idiota que tuvo suerte o estás viendo a alguien que eligió muy cuidadosamente el papel que quería interpretar? Ese fue el video. Espero que les haya gustado. Si tiene sentido para ti, suscríbete al canal para acompañar cada día un video diferente. Tu dibujo animado favorito puede ser el próximo tema. Solo coméntalo aquí. Hasta luego. Hay una pregunta que creo que mucha gente se ha hecho al menos una vez, aunque no se haya dado cuenta. ¿Por qué este dibujo animado se parece tanto a un show más, pero no le llega ni a los talones? La respuesta no es simple, y honestamente es más interesante de lo que parece. Desde que Un Show Más se estrenó en 2010 en Cartoon Network, la serie estableció algo raro en el mundo de la animación, una identidad tan fuerte, tan propia, que el resto de la industria empezó a verla como un modelo, un template, una fórmula que, si se replicaba, podría generar el mismo éxito. Spoiler, no lo generó, y hoy vamos a entender por qué. A primera vista, la premisa de Un Show Más es ridículamente simple. Dos cuates, un mapache y un pájaro, trabajan en un parque y tratan de ser lo menos posible. Pero cualquier situación, por más mundana que sea, inevitablemente se sale de control y se convierte en un caos absoluto. Y es exactamente esa escalada lo que es el corazón de la serie. La estructura de cada episodio funciona casi como un engranaje. Empieza en lo más cotidiano posible, lavar los platos, ganar una apuesta, evitar una tarea aburrida, y entonces, con una naturalidad casi quirúrgica, va empujando todo hacia lo absurdo. No de golpe, poco a poco, un paso a la vez, hasta que te encuentras viendo a Mordecai y Rigby enfrentando a alguna entidad sobrenatural por culpa de una pizza. Pero lo que engancha no es solo lo absurdo en sí, es el ritmo, el timing. La serie sabía exactamente cuándo apretar, cuándo respirar, cuándo soltar un chiste y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo. Eso no es suerte, eso es escritura.
Y los personajes, Mordecai y Rigby, no son solo vehículos para la comedia. Tienen conflicto interno, tienen crecimiento, tienen una dinámica que evoluciona a lo largo de los años. Te importan. Y cuando te importan los personajes, hasta la escena más nonsense del mundo tiene peso emocional. Entonces, ¿qué vio la industria cuando miró todo esto? Vio humor aleatorio, vio un visual exagerado, vio personajes raros en situaciones absurdas y pensó, nosotros podemos hacer eso. Y ahí fue cuando empezó el problema. La industria de la animación, especialmente en el mercado occidental, tiene una relación muy honesta con el éxito ajeno. Cuando algo funciona, todo el mundo trata de repetirlo. No es sí mismo, es lógica comercial. Los estudios tienen presupuestos, plazos y una presión enorme para generar audiencia. Arriesgarse en un concepto completamente original es caro. Copiar una fórmula que ya fue probada y aprobada por el público parece mucho más seguro. Entonces, ¿qué pasa? Surgen los clones creativos, producciones que toman los elementos superficiales de un éxito y reconstruyen sobre ellos, esperando que la magia se repita. En el caso de Un Show Más, esa lista de elementos superficiales era tentadora. Humor nonsense, protagonistas flojos e inconscientes, situaciones que escalan rápido, referencias a la cultura pop de los años 80 y 90, una estética medio lo-fi con personajes de diseño simple. Parece fácil de replicar, ¿no? Solo que no lo es, porque ninguno de esos elementos funciona solo. Solo funcionan juntos, en el equilibrio correcto, con la intención correcta detrás de cada uno. Piénsalo así. Puedes copiar la receta de un platillo y aún así no tener el mismo sabor. Porque hay cosas que no están escritas en la receta. El tiempo exacto de preparación, la intuición de saber cuándo está en su punto, la experiencia acumulada de quien lleva años cocinando eso. Hacer animación no es diferente. Lo que las copias generalmente fallan en entender es que confunden el estilo con la sustancia. Toman el humor aleatorio y lo reproducen sin el timing que lo sostiene. Toman el visual exagerado sin entender que cada diseño en Un Show Más comunica algo sobre el personaje. Toman la escalada hacia lo absurdo sin construir la base cotidiana que hace que esa escalada sea sorprendente y satisfactoria. El resultado son episodios que se sienten demasiado acelerados, demasiado ruidosos, llenos de cosas pasando, pero vacíos de significado. El caos sin la naturalidad, el absurdo sin el corazón, y el público lo siente, aunque no puede explicar exactamente qué es lo que falla. Hay otro factor en esta ecuación que no podemos ignorar: el público. Porque al final de cuentas, la demanda por este tipo de contenido es real. La gente quiere ver algo que la haga reír de una manera impredecible, que la sorprenda, que mezcle lo mundano con lo extraordinario de una manera que se sienta natural. Un Show Más satisfacía todo eso, entonces es obvio que cuando la serie terminó, o cuando el público quería algo con el mismo tono, salía a buscar alternativas. Y ahí es donde el ciclo se retroalimenta. El público busca, la industria ofrece, las copias llegan con promesas implícitas de llenar ese espacio. A veces lo logran, parcialmente. La mayoría de las veces se quedan cortas. Pero mientras haya audiencia dispuesta a intentarlo, la industria va a seguir produciendo. El problema no es la demanda. El problema es que satisfacer esa demanda de verdad requiere mucho más que copiar la superficie de una serie. Requiere entender por qué funcionó. Y ese entendimiento es mucho más difícil de replicar que cualquier elemento visual o estructural. Entonces, ¿qué nos dice todo esto al final? Nos dice que Un Show Más no fue un accidente, fue el resultado de un equipo que entendía profundamente lo que estaba haciendo, que construyó personajes con capas, que respetaba la inteligencia del espectador, que dominaba el timing cómico a un nivel casi artesanal, y que tuvo el valor de dejar que la serie creciera y cambiara a lo largo del tiempo sin perder la esencia que la hacía especial. Tratar de copiar eso sin entenderlo es como intentar construir una casa copiando solo la fachada. De lejos parece igual, de cerca no hay nada dentro. El verdadero diferencial de Un Show Más no está en lo que hace, está en cómo lo hace. Y ese cómo, ese equilibrio delicado entre caos y naturalidad, entre lo absurdo de la emoción, entre el humor y la humanidad, es exactamente lo que ninguna copia ha logrado capturar de verdad hasta hoy. Y quizá es mejor así, porque si fuera fácil de replicar, probablemente no sería tan especial. Ese fue el video. Espero que a todos les haya gustado. Si es así, procuren suscribirse al canal para seguir contenido diario sobre dibujos animados. En serio, es mejor que se suscriban o seguirán haciendo copias de baja calidad de Un Show Más. Existe un tipo de personaje en la ficción que no fue creado para ser amado, pero tampoco para ser completamente odiado. Existe en esa zona gris incómoda donde el espectador se ríe, pero no sabe bien por qué, y enseguida siente que quizás no debería haberlo hecho. Glenn Quagmire, de Padre de Familia, habita ese espacio con una consistencia perturbadora, y mientras más analizas el personaje con atención, más difícil se vuelve ignorar todo lo que representa, algo genuinamente incómodo dentro del universo que lo creó. La premisa inicial parece simple.
Quagmire es el vecino bohemio, el soltero irresponsable, el hombre que nunca maduró emocionalmente. Es arquetipo existe en muchas comedias, y cuando está bien construido, puede ser tan gracioso como revelador. El problema con Quagmire es que los guionistas de Padres de Familia raramente supieron dónde trazar la línea entre el exagero cómico y el retrato de algo genuinamente perturbador. Y a lo largo de más de 2 décadas de serie, el personaje fue siendo empujado cada vez más profundo en ese territorio sin retorno. Hay en él una ausencia casi total de empatía, no percibe o simplemente no le importa el malestar que generan las personas a su alrededor. Las mujeres que claramente demuestran desinterés son tratadas como obstáculos temporales, no como individuos con autonomía propia. Ese patrón se repite episodio tras episodio, con una regularidad que deja de parecer cómica y empieza a revelar algo mucho más oscuro sobre la visión que el personaje tiene del otro. Hay episodios específicos que resultan incómodos de ver incluso para quienes están completamente familiarizados con el humor ácido y provocador de la serie. Situaciones en las que Quagmire actúa de maneras que, fuera de ese contexto animado y deliberadamente absurdo, serían clasificadas sin dudarlo como violaciones graves de los límites personales y sociales. La animación y el tono de comedia funcionan como una especie de escudo, como si el formato justificara el contenido, pero ese escudo se va adelgazando a medida que el personaje repite y amplifica esos comportamientos. También hay un problema de construcción narrativa que agrava todo. Para que un personaje con fallas morales profundas funcione dentro de una historia, necesita algún nivel de conciencia interna, de contradicción, de humanidad visible en algún rincón. No tiene que ser redimible, pero sí tiene que ser reconocible como ser humano. Quagmire la mayor parte del tiempo no ofrece eso. Está construido casi exclusivamente como vehículo de chistes sobre su comportamiento, y cuando los guiones intentan humanizarlo, lo hacen de manera tan puntual y aislada que el efecto se disuelve rápidamente en los episodios siguientes. Siempre vuelve al punto de partida, como si ningún crecimiento fuera posible, o peor aún, como si crecer no fuera siquiera deseable para el personaje. Eso perjudica no solo la coherencia del personaje, sino también el impacto del humor. Cuando el exagero es constante y sin variación, pierde la capacidad de sorprender o provocar reflexión. Lo que queda es solo repetición, y la repetición de comportamientos perturbadores, sin ninguna capa crítica alrededor, tiende a producir un efecto opuesto al buscado. En lugar de carcajadas, genera una incomodidad silenciosa. Vale reconocer que Padre de Familia es una serie construida sobre el exceso, sobre empujar límites y sobre el humor que desafía las convenciones. Ese es parte de su ADN. Personajes como Peter Griffin son igualmente irresponsables y egoístas, pero tienen en ellos una dimensión de incompetencia casi infantil que los hace más tolerables de una forma que Quagmire raramente logra. Peter es un desastre. Quagmire parece muchas veces algo más calculado y más frío. Al final de todo, Quagmire permanece como uno de los ejemplos más interesantes y más problemáticos de cómo la intención cómica puede perderse en el camino entre la concepción y la ejecución. Fue creado para ser el exceso personificado, el personaje que la serie usa para ir a donde otros no irían, pero sin anclaje moral, sin autoconciencia y sin evolución, terminó convirtiéndose en algo que va más allá del malestar calculado. Se volvió un recordatorio de que no todo exagero funciona como crítica, y que los personajes construidos únicamente sobre sus peores rasgos corren el riesgo de no revelar nada sobre la condición humana, solo de habitarla en su peor estado posible, episodio tras episodio, con una sonrisa en la cara y cero remordimiento. Ese fue el video, espero que todos les haya gustado. Si es así, intenten suscribirse al canal para seguir los próximos videos diarios. Mejor suscríbanse de verdad, porque si no, estarán 2 años sin besar a nadie. Están advertidos. Hay una curiosidad sobre Futurama que la mayoría de los fanáticos nunca se detuvo a pensar de verdad. No es una teoría de internet, no es una lectura entre líneas. Está ahí, explícito en la serie, mencionado de pasada, como si los creadores supieran que quien prestara atención iba a sonreír solo. Bender, ese robot borrachín, arrogante, gloriosamente egoísta que todos amamos, es mexicano, nació en Tijuana, y eso cambia bastante la idea que tenemos de quién es él. Déjame explicarte. En el episodio obsoletamente fabuloso de la 5ª temporada, Bender descubre que está a punto de volverse tecnológicamente obsoleto. La crisis existencial que sigue lleva al personaje a un viaje de autoconocimiento que, como todo en Futurama, mezcla comedia absurda con algo sorprendentemente genuino. Pero es en otro momento de la serie, especialmente en el episodio Inspección Letal de la 6ª temporada, donde el origen de Bender se explora con más profundidad y emoción de lo que cualquier fanático esperaría de un show sobre un robot que pasa la mitad del tiempo intentando robar cosas. En ese episodio, Bender descubre que salió de la fábrica con un defecto grave. No tiene una unidad de respaldo. Mientras que la mayoría de los robots puede hacer una copia de su conciencia en un cuerpo nuevo en caso de destrucción,
una especie de inmortalidad digital. Bender es mortal. Si su cuerpo es destruido, se acabó, simplemente deja de existir. Y esa revelación es devastadora para un personaje que pasa toda la serie alardeando de su supuesta superioridad. La fábrica donde Bender fue construida está en Tijuana, México, en el año 2996. Y la serie no solo menciona eso como un dato técnico cualquiera, ella va hasta allá. Hermes Conrad, el burócrata obsesivo de Planet Express, aparece en ese episodio en un flashback como empleado joven de Mom's Robot Company, y se revela que él fue el responsable de aprobar el lote de Bender aún sabiendo del defecto. En vez de mandar al robot a ser destruido, como era el protocolo, Hermes firma los papeles y lo deja ir. Es uno de los momentos inesperadamente más hermosos de la serie. Un acto de compasión silenciosa de un personaje que normalmente asociamos solo con formularios y reglamentos. Pero volviendo a Tijuana, la ciudad, en ese futuro lejano, es retratada como un polo industrial de producción robótica, un lugar lleno de movimiento, ruido y, claro, el caos creativo que cualquier persona familiarizada con la ciudad real va a reconocer con una sonrisa. Futurama tiene el cuidado de construir un universo donde las culturas del siglo XXI persisten de formas mutadas y exageradas en el año 3000. Y la mexicanidad de Bender no es un detalle lanzado al aire. Ella resuena en quién es él. Piénsalo bien, Bender es un sujeto de espíritu indomable. Dice lo que piensa y se niega a ser solo un engranaje más en un sistema de reglas que nunca lo incluyó. Esa postura de no aceptar ser programado por otros es lo que lo hace tan humano. Y que, en el fondo, de toda esa carcasa de metal oxidado, es increíblemente leal a las personas que considera familia. Hay un exagerado carácter performativo en todo lo que hace, el hedonismo, el amor por la música y por la bebida. Los creadores de la serie construyeron a un personaje que carga rasgos muy específicos de una identidad cultural, y fueron lo suficientemente honestos para colocar eso dentro del propio universo del show. Las bromas que Futurama hace con el origen mexicano de Bender no son crueles ni caricaturescas, son afectuosas, de la manera en que solo el humor inteligente puede serlo. Hay referencias a la gastronomía, a la música, al ritmo de vida, y hay algo muy específico en el hecho de que Bender, el personaje más improbable para cargar un mensaje sobre identidad, es también aquel cuyo origen dice mucho sobre por qué se niega a ser controlado, catalogado o descartado. Y quizás sea exactamente por eso que este detalle pasa desapercibido. Bender es tan grande, tan presente, tan ruidoso en pantalla que tendemos a consumirlo como un arquetipo, el robot malo que en el fondo es bueno, sin prestarle atención a los detalles que componen quién es realmente. La serie menciona a Tijuana con la naturalidad de quien cuenta un hecho establecido, no con el énfasis de quien quiere que tomes nota. Y eso es una señal de respeto. El universo de Futurama trata la mexicanidad de Bender como una parte orgánica de su existencia, no como un chiste aislado o un detalle decorativo. Al final, la historia de Bender es la historia de alguien que salió con defecto en una fábrica en una ciudad fronteriza, fue salvado por un acto de burocracia compasiva, vivió sin respaldo y sin seguridad, y aún así se convirtió, en sus propias palabras, en el ser más fabuloso del universo. Hay algo profundamente humano en eso, o, mejor dicho, algo profundamente mexicano. Y Futurama sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió que ese robot tenía que venir de Tijuana. Otro video finalizado con éxito. Si llegaste hasta aquí y te gustó, suscríbete al canal para acompañar videos diarios sobre los más diversos dibujos animados. Nos vemos por ahí. Hasta luego. Si creciste viendo animaciones para adultos en los años 2000, probablemente conoces bien los dos lados de esta moneda. Por un lado, Padre de Familia, el fenómeno cultural que redefinió la comedia animada para adultos, que fue cancelado, resucitó y se convirtió en referencia mundial. Por el otro, American Dad, un agente de familia, el hermano más discreto lanzado poco después, que nunca tuvo el mismo ruido mediático, pero que con el tiempo fue ganando un grupo de fans cada vez más fiel y apasionado. Y hoy, cuando hablas con quienes han seguido las dos series de cerca, una respuesta aparece con una frecuencia curiosa. Un agente de familia envejeció mejor. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que una serie aparentemente menos famosa sea considerada superior por tanta gente? La respuesta empieza en el propio ADN de las dos producciones. Padre de Familia fue construido sobre una premisa simple y genial. Una familia disfuncional en la que el humor viene del caos, de la imprevisibilidad y de la ruptura constante con la narrativa.
Peter Griffin es un adulto irresponsable, perezoso, muchas veces cruel, y la serie usa eso como combustible para un estilo de comedia que se hizo famoso por sus flashbacks aleatorios. Estás en medio de una escena, alguien hace una referencia, y de repente la historia se detiene para mostrar un chiste completamente desconectado de todo. A veces funciona brillantemente, a veces es solo ruido, y ese es exactamente el problema que parte de la audiencia fue notando con el tiempo. Un agente de familia creada por el mismo Seth MacFarlane parte de una estructura diferente. Stan Smith es un agente de la CIA ultraconservador, fanático patriota, lleno de contradicciones, y la serie usa esas contradicciones no solo para hacer chistes, sino para construir historias. Existe una estructura narrativa más clara, un arco emocional, aunque sea absurdo, y un intento real de llevar a los personajes a algún lugar en cada episodio. Puede parecer un detalle menor, pero hace una diferencia enorme en la experiencia del espectador. Piensa en cómo cada serie trata a sus protagonistas. Peter Griffin, a lo largo de las temporadas, fue volviéndose progresivamente más torpe, más cruel y más unidimensional. Lo que al principio era una sátira de cierto tipo de hombre americano, fue convirtiéndose en una caricatura de sí misma. Hace cosas horribles con consecuencias mínimas y el espectador va perdiendo la capacidad de importarle lo que le pasa. No hay crecimiento, no hay tensión real, no hay la sensación de que algo verdadero está en juego. Cada episodio reinicia todo y empieza desde cero. Stan, en cambio, es conservador, testarudo y muchas veces equivocado, pero la serie frecuentemente lo confronta con las consecuencias de sus puntos de vista. Él pierde discusiones, él cambia de opinión, él tiene momentos genuinos de vulnerabilidad. Y eso crea algo raro en una animación para adultos, un protagonista al que puedes seguir sin sentir que solo estás viendo la destrucción repetida del mismo personaje. Pero lo que realmente separa las dos series, en la percepción de gran parte del público, es el elenco secundario. Padre de Familia tiene personajes icónicos, Stewie, Brian, Quagmire, Cleveland, pero a lo largo de los años muchos de ellos fueron reducidos a versiones infladas de un único rasgo. Stewie se convirtió simplemente en el bebé sarcástico. Brian se volvió el intelectual pretencioso que sirve de blanco para chistes fáciles. Quagmire quedó reducido a su obsesión sexual. La profundidad que existía en los primeros años fue cediendo espacio a la repetición de fórmulas que el público ya conoce de memoria. Un agente de familia tomó el camino opuesto. Roger, el alienígena que vive escondido en casa de los Smith, es probablemente el personaje más creativo de las dos series. No es simplemente un alienígena excéntrico, es un actor nato, un manipulador genial, un ser con una psicología completamente propia que la serie explora de formas siempre sorprendentes. Hale y Jeff tienen una dinámica de pareja que evoluciona. Klaus, el pez con cerebro humano, es utilizado de maneras que van mucho más allá de lo que se esperaría de un personaje secundario, y Steve, el hijo adolescente, tiene arcos que realmente lo hacen crecer dentro de la narrativa. Esa sensación de que los personajes existen de verdad, que tienen historia, que reaccionan al mundo de formas coherentes con quienes son, es lo que genera fidelidad en el público. Y es exactamente lo que Padre de Familia fue perdiendo en las temporadas más recientes. También existe una cuestión de ritmo y estructura. El humor de cortes rápidos que Padre de Familia popularizó fue genial en su momento, pero hay un límite para lo que ese formato puede aguantar. Cuando cada chiste está aislado, cuando no existe una construcción emocional detrás de la risa, el impacto de cada gag va disminuyendo. La comedia se vuelve predecible no porque sepas lo que va a pasar, sino porque sabes cómo va a pasar. El formato se vuelve más importante que el contenido. Un agente de familia, al construir episodios con principio, desarrollo y desenlace más definidos, incluso en historias completamente absurdas como aventuras espaciales o misiones de la CIA, crea una experiencia diferente. Te ríes de los chistes, pero también estás involucrado en la historia. Y cuando aparece el absurdo, emerge de una estructura, lo que paradójicamente lo hace más eficaz desde el punto de vista cómico. Por supuesto, todo esto tiene una dosis de subjetividad. Padre de Familia sigue siendo una serie con momentos geniales, con una influencia cultural innegable y con un público enorme que todavía la sigue con placer. Ninguno de estos análisis cancela el legado de lo que representó para la animación adulta. Pero cuando el tema es longevidad, consistencia y la capacidad de mantener al espectador genuinamente enganchado después de 15, 20 temporadas, un agente de familia lleva ventaja.
Envejeció mejor porque fue construida sobre algo más sólido que chistes aislados y referencias aleatorias. Fue construida sobre personajes. Y al final, es siempre eso lo que queda. No el chiste que te hizo carcajearte en 2007, sino el personaje con quien te importó lo suficiente como para seguir viendo. Ese fue el video, espero que a todos les haya gustado. Si creen que tiene sentido, suscríbanse al canal justo abajo, así estarán al tanto del contenido diario sobre dibujos animados. Mejor suscribirse de verdad o Disney va a detener la producción de sus mejores dibujos. ¿Están avisados?